Hola, ¿qué tal? Y bien, mucho se ha hablado en los últimos días sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial y que las causas o una de las causas tuviera que ver con situaciones relacionadas con Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, obviamente, Estados Unidos, por supuesto, etcétera. Y vamos a analizar aquí la posibilidad real de que eso ocurra. Bien, le pido ayuda a los ángeles, arcángeles, a mis antepasados y vamos a ver la posibilidad real de que se desate una tercera guerra mundial, con China también, por supuesto. Bien, bien interesante las cartas que nos salen aquí. Primero, esto de la guerra o de la tercera guerra mundial que se podría desatar, esto era algo que se preveía o que se podía haber ocurrido entre 2017 y 2018 más que en este año 2019. Aquí vemos que potencias importantes, y yo creo que aquí se hablan tanto de Estados Unidos, que ya los quienes han visto mis videos antes saben que muchas veces interpreto esta carta como Estados Unidos y esta puede ser tanto China como Rusia, se miran, son líderes que se están mirando a la cara. Es más que sabido y lo vimos sobre todo en estas últimas noticias cuando Turquía fue a bombardear en Irán no, perdón, Siria, que el ejército de Estados, que llegaron a un acuerdo con el ejército de Estados Unidos y ellos incluso se retiraron para que bombardearan. Pues sí, efectivamente, hay muchas conversaciones entre Estados Unidos y el resto de países como lo hemos estado viendo ya por varios años. Esto no es nuevo, el interés por evitar una confrontación como la que se tenía pensado ocurriera entre 2017 y 2018 es muy fuerte y por eso se están haciendo todas esas conversaciones que muchas veces no entendemos. No nos imaginamos, con el tema este de Siria y Turquía, todos nos quedamos sorprendidos viendo como, bueno, ¿cómo es posible que Estados Unidos aquí como que, entre comillas, o como que traicione a uno de sus aliados, ¿no? A los kurdos. Pues todo eso tiene que ver con toda esa cantidad de negociaciones que están ocurriendo, algunas públicas, otras privadas, de infinidad de formas precisamente para tratar de satisfacer los intereses de los que potencialmente podrían realmente estallar una situación como esta. Si bien es cierto que no siempre han estado de acuerdo y que sí y que han habido muchos problemas y que han llegado y que llegaron a existir sobre todo en el 2017 momentos en que esta posible guerra o este conflicto podría realmente empezar, muchas de estas cosas se terminaron hablando. Bien, seguimos. Se me ha cortado el vídeo en una parte bien importante. A ver, como les decía, esto durante los años, sobre todo en el año 2017, aquí ocurrieron, sobre todo 2017, pero también en una parte del 2018, aquí ocurrieron cosas que pudieron desatar esa posible tercera guerra mundial. Sin embargo, muchas energías aquí se pusieron en el medio y estas cosas se terminaron resolviendo por medio de una negociación. Cuando a veces escuchamos por ahí, digamos por la televisión, por los medios de comunicación, etcétera, que
O pensamos incluso que pareciera que se están repartiendo el mundo. Eso existe. Eso existe, eso está pasando. Y eso es bastante evidente, ¿no? Para eso no necesitamos las cartas, eso se ve. Seguimos. Lo que yo veo, la solución de todo esto, de todos estos conflictos, no todos, pero de muchos de estos conflictos que pudieran llegar realmente a desatar algo como una tercera guerra mundial, se van a solucionar conversando, se van a solucionar negociando, más que yendo a las armas realmente. Les comento un poco. Estas predicciones sobre una tercera guerra mundial son predicciones que, por lo menos la primera vez que yo la escuché, no recuerdo exactamente el año, pero sé que estaba Donald Trump y Hillary Clinton en campaña, y por lo menos fueron 6, 8 meses antes de que se hicieran las elecciones. Ahí las escuché yo por primera vez, no las escuché a través de mí mismo, no las hice yo, fueron unas predicciones que escuché a través de mi maestro, por lo menos del maestro principal del que recibo pues conocimiento. El grupo al que pertenezco, y sé que no solo el grupo al que pertenezco, sino muchísimos grupos de personas y muchísimas personas individualmente en el mundo comenzaron a trabajar muchísimo, y yo creo que mucho antes de esa fecha, para evitar que un conflicto como este realmente ocurriera. Por eso es que en muchas predicciones donde se hablan por personas sumamente respetables y por personas sumamente buenas en todo esto, ellos mismos afirman que era algo que ellos veían que ya debía haber ocurrido en 2017 o 2018, o por lo menos en años anteriores, y que efectivamente no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque hay muchísimas personas trabajando espiritualmente para que este tipo de cosas no ocurran. De hecho, les doy un dato más allá. A este grupo al que pertenezco desde hace ya muchísimos años, y con este maestro que tenemos, que es un gran maestro realmente, él nos comentó esto, de esta posibilidad de esta guerra. Empezamos a hacer este trabajo como 1 o 2 semanas después de que ganara Trump las elecciones. Recibimos todos una comunicación diciendo, bueno, el trabajo por la paz que hemos hecho efectivamente ha funcionado porque ganó Trump. En ese momento, sinceramente, yo no podía entender lo que estaba diciendo. No lo podía entender. Yo me molesté muchísimo y definitivamente no lo podía entender. Lo he entendido cuando ha pasado el tiempo y me he puesto a estudiar realmente cómo es la política de Estados Unidos, y he visto que efectivamente Hillary Clinton era mucho más belicista que Trump. Efectivamente, una de las importantes, digamos, de las promesas electorales importantes de Trump fue sacar a Estados Unidos de esas guerras interminables, que no es que los esté cumpliendo al 100%, pero por lo menos está evitando. Lo vimos en Irán en Irán exactamente, cuando un dron o unos drones que enviaba a Estados Unidos por allá fueron atacados por los iraníes, o por la dictadura iraní, y Estados Unidos iba a mandar una represalia y él la detuvo. Pues ahí realmente fue cuando empecé a entender y a comprobar que lo que me estaba diciendo mi maestro, que por más que sea mi maestro, pues ahí en ese momento pues yo pensé que le estaba pasando algo muy extraño, porque como me decía eso, pues que efectivamente era cierto, que efectivamente era real, y lo podemos ver en la forma en que se está llevando el conflicto en Venezuela. Se está llevando todo a través de conversaciones más que a través de otras acciones mucho más fuertes. Y sí es cierto que no se puede desestimar toda la inteligencia militar, etcétera, que está metida en Venezuela por parte de Estados Unidos, Israel y otros de sus aliados. También es verdad que no se ha visto, y posiblemente no se vea sino hasta el fin del cese de la usurpación,
o como una medida muy drástica, muy corta y muy pequeña y muy creativa, muy distinta a todo, algo como una intervención militar fuerte en Venezuela. Entonces, todas estas predicciones que hablan de una tercera guerra mundial y que entre una de las tantas causas puede ser el conflicto en Venezuela, son predicciones reales. Esto se lleva viendo desde hace muchos años, pero son predicciones que se han detenido por la fuerza de las personas. El futuro no siempre está escrito. Nosotros podemos modificar nuestro futuro cambiando las energías y podemos modificar el futuro de nuestros países y de nuestros planetas cambiando las energías, y todo eso es posible. Sí es verdad que si tenemos un proceso kármico como el que estamos viviendo, pues lo tenemos, como el que estamos viviendo los venezolanos, por ejemplo, en este momento, como los que se están viviendo en Siria en este momento y en cualquier otro país, el proceso kármico se tiene que vivir. Pero también es verdad que si trabajamos espiritualmente por eso, ese proceso kármico puede ser mucho más leve y puede terminar con muchos mejores resultados de lo que nosotros, de lo que, digamos, en principio estaba previsto o estaba escrito que terminara. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestras energías. Y eso es algo que todos sabemos que podemos hacer en nuestra vida personal. Y eso es algo que también podemos hacer y se está haciendo. Y hay muchísima gente que lo está haciendo. En el caso de Venezuela, en el caso de el mundo entero, en general en el mundo entero, porque obviamente si se desatara algo tan fuerte como esto tendría muchas repercusiones. Si es algo que está latente, es algo que sigue estando latente, que es algo que no se ha borrado del todo, pero la solución que nos dan aquí las cartas es que todo se termina hablando con conversaciones. Y la verdad es que hay tantas cientos de miles, yo diría incluso millones de personas a través del mundo trabajando porque estas energías, por cambiar estas energías y porque estas cosas no pasen, que hasta ahora no se ha dado y yo dudo que se vaya a dar. No, las cartas me dicen que se va a terminar arreglando todo por medio de conversaciones y conversaciones y negociaciones y negociaciones. Me dicen que estas potencias se están entendiendo. Aquí salen dos grandes, por lo menos dos grandes líderes mundiales mirándose a la cara. Y de paso, debajo sale la carta de los enamorados, que es una carta de si vemos tres personas realmente hablando y tomando decisiones. La única carta aquí que yo podría decir que tienen unas características más bélicas es la carta de la fuerza. Y sin embargo ya vimos que esto han sido cosas que han ocurrido pero que se han aplacado por la fuerza de la emperatriz y por la fuerza de las comunicaciones y de las negociaciones y de las conversaciones. Más cartas como el juicio que si se ve claramente indican conversaciones. La carta de la papisa definitivamente no es una carta bélica para nada, es una señora que está sentada leyendo y pensando, es una carta más bien de contención, es como un muro fuerte y espiritual importantísimo de conexión, al igual que salen de paso en una posición bien interesante, al igual que sale la emperatriz y al igual que sale el papa. Entonces, realmente yo no veo una posibilidad, no es la posibilidad de que estalle algo como una tercera guerra mundial, de la que han hablado muchas personas muy serias, a las que respeto mucho y que sé y entiendo por qué lo están diciendo, y está bien que se diga que esa posibilidad existe, que se conozca masivamente que esa posibilidad existe y que ha existido y que se lleva viendo desde hace muchísimos años atrás, o por lo menos desde hace unos cuantos años atrás, y que se predecía que podía ser para el 2017-2018, pero que efectivamente la fuerza de la humanidad, la fuerza espiritual de la humanidad la ha detenido. Pues hasta aquí dejamos el vídeo el día de hoy. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué piensan ustedes sobre todo esto y muchas bendiciones para todos.